Como podemos ver, el músculo del tórax, el músculo triangular del esternón. A ver, ¿cuál es su función del músculo triangular del esternón? Su función son diferenciaciones de los músculos intercostales internos. Solo existen en los espacios intercostales medio. Saltan 2 a 3 costillas. ¿Cuál es su inserción? En las caras internas de los cartílagos costales de 2 a 6 costillas. ¿Cuál es su origen? En el apéndice sifoides y en la cara posterior del esternón. Como podemos ver, ahí está en la imagen, el lado rojito, justo ahí. Ahora vamos a hablar del músculo subcostales. Músculos subcostales. ¿Cuál es la descripción de este músculo? Por ejemplo, son diferenciaciones de los músculos intercostales internos. Solo existen en los espacios intercostales medios 4, 5 y 6, 7 de las costillas. Podemos observar ahí el músculo serratodorsales superiores. ¿Qué origen es ese músculo? Podemos observar ahí justo donde está en la inserción en las caras posterolaterales de la segunda y la tercera y la cuarta costilla. Se puede observar el elevador de costillas donde es inspirador. ¿Cuál es su origen? En las apófisis espinosas de C6 y D7. Podemos observar ahí en la imagen el músculo serratodorsales superiores. Justo podemos observar ahí en un músculo serratodorsales inferiores su origen en las apófisis espinosas D11L2. ¿Cuál es su inserción? En la cara posterior externa de las 4 últimas costillas. ¿Cuál es su función? Hacen bajar las costillas. Su función es expirar. Ahí podemos ver en la imagen el músculo serratodorsales inferior. Ahora vamos a hablar del músculo intercostales internos. A ver, ¿cuál es su función? La expiración. Su origen en el labio medial del borde inferior costal. Desde ahí se dirigen hacia abajo y hacia atrás. ¿Cuál es la inserción? En el borde interno de la costilla. Subyacente, llegan incluso hasta el esternón. Ahí podemos observar en la imagen. Ahí. ¿Cuál es la descripción de este músculo? Se observan que al quitar a los intercostales externos, ¿verdad? El músculo intercostales internos. Ese fue el músculo intercostales internos. Aquí podemos observar el músculo intercostales externos. A ver, vamos a describir este músculo. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran ocupando los espacios intercostales y están orientados hacia abajo y hacia atrás, dejando libre la última parte del espacio intercostal. Son 11 y no hay en la parte anterior. La parte más posterior se especializa en un músculo denominado supracostal, el cual se fija en la apófisis transversa de las vértebras torácicas. ¿Cuál es su origen? Bueno, su origen es en el borde caudal externo de una costilla. Su inserción, ¿cuál es? En el borde craneal externo de la costilla subyacente. Función de este músculo. Tienen a ascender la costilla traccionando de la superior, elevando la inferior. Esto se produce siempre que la 1 o la segunda costilla del esternón fijan por los escalenos. El músculo diafragma. ¿Cuál es su función de este músculo? Cuando se contrae no cierra el orificio torácico superior. El diafragma se pone duro al contraerse. Aplanándose intenta adquirir la línea recta, pero esta dimensión pasa a ser larga y se ensancha, aumentando los diámetros craneocaudales, afectando en la inspiración. ¿Cuál es su inserción?
Todas sus fibras confluyen en el centro frenético, que tiene forma de trébol, en cuya hoja derecha existe un orificio para la vena cava inferior. ¿Cuál es su origen? Se origina por fibras musculares o tendinosas en todos los elementos anatómicos que forman el orificio costal inferior. Ahora vamos a hablar del músculo de la columna vertebral. El músculo de la columna vertebral, músculo semiespinoso dorsal. ¿Cuál es su inserción en la apófisis espinosa de C2-D6? ¿Cuál es su origen? En las apófisis, como se puede ver, apófisis transversas de todas las vértebras dorsales. Ahí podemos observar, justo ahí, donde está la apófisis espinosa, carilla articular superior, médula espinal, apófisis transversa, núcleo del pulposo y disco intervertebral y anillo fibroso. Justo en el medio podemos observar también la médula espinal. Ahí. Aquí vamos a hablar del músculo semiespinoso cervical, o también llamado complejo mayor. ¿Cuál es su origen? En las apófisis transversas de las 6 primeras vértebras dorsales y C4 y C7. ¿Cuál es su inserción? En las caras laterales de las líneas curvas del occipital. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función? De forma unilateral, uno puede ser la inclinación hacia el mismo lado. Otro puede ser la rotación hacia el lado contrario. De forma bilateral, puede ser extensión o hiperextensión rectificando de la cifosis dorsal. El semiespinoso cervical tiende a evitar la caída del cráneo e incluso produce la extensión del cráneo sobre el cuello. Vamos a hablar ahora del músculo recto lateral. ¿Qué origen es? En la apófisis transversa del atlas, ¿verdad? ¿Cuál es su inserción? En la base del cráneo. ¿Cuál es su función? Es un accesorio de la inclinación lateral del cráneo, ¿no? Ahí podemos ver el músculo recto lateral de la cabeza. Bueno, vamos a hablar ahora del oblicuo menor del abdomen. El oblicuo menor del abdomen. A ver. Ahí. ¿Cuál es su función de este músculo? De forma unilateral, inclinación hacia el mismo lado. También puede hacer rotación hacia el lado contrario, de forma bilateral y flexión del tronco. ¿Cuál es su origen? En la cara lateral de las costillas de 5 a 12 costillas por medio de digitalizaciones cerradas que se van entremezclando con las de los músculos serrato mayor y dorsal ancho. Desde ahí las fibras se dirigen hacia abajo y hacia adelante. Ahí podemos verlo. ¿Cuál es su inserción? En una extensa línea de inserción que ocupa la zona que va desde la cresta ilíaca a la parte externa de la aponeurosis de los rectos del abdomen. Justo ahí podemos ver el músculo oblicuo menor de la cabeza. Bueno, su descripción es: se encuentra situado por fuera, más por fuera, que los anteriores. Es el primer transverso espinoso. ¿Qué origen es? En la apófisis espinosa del axis. En la apófisis transversa de atrás también es la inserción. Aquí podemos ver el músculo largo de la cabeza. Bueno, funciona de forma unilateral, inclinación hacia el mismo lado de forma bilateral y flexión del cuello. ¿Cuál es su inserción? El fascículo superior en la cara anterior del axis y en el tubérculo anterior del atlas. El fascículo inferior en los cuerpos vertebrados D1 y D3. ¿Qué origen es? El fascículo superior es en la apófisis transversas de C3 y C5.
Ahora, el fascículo medio, formado por fibras musculosas que unen las vértebras cervicales desde el atlas D3 y en el fascículo inferior en las apófisis transversas C5 y C7. Ahora vamos a hablar del músculo esplenio del cuello. ¿Cuál es la función de este músculo? Funciona de forma unilateral, rotación e inclinación hacia el mismo lado. De forma bilateral, extensión o hiperextensión. ¿Cuál es su inserción? En la apófisis transversas de 2 o 3 primeras vértebras cervicales. De origen en la apófisis espinosas de 1 de 6. Desde ahí se dirige primero hacia afuera y arriba y luego hacia adentro y arriba. Ahora vamos a hablar del músculo esplenio de la cabeza. ¿Qué función cumple? Su función es de forma unilateral, inclinación y rotación de la cabeza hacia el mismo lado. De forma bilateral es extensión o hiperextensión del cráneo y del cuello. ¿Cuál es su inserción? La inserción en la apófisis mostoides del hueso temporal. ¿De qué origen es? En la media inferior del ligamento de la nuca y en la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Y las 3 o 4 primeras vértebras dorsales, desde ahí se dirige hacia arriba y hacia afuera. Bueno, en este caso el espleno, se puede decir que la inserción también es un proceso mastoides del temporal y tercio lateral en la línea nucal superior del occipital. Vamos a hablar del músculo cuadrado lumbar. Función de este músculo. La función es inclinación lateral puro de la caja torácica. Produce rigidez o tensión de la caja torácica. Puede actuar en el descenso inspiratorio con el tronco fijo. Produce elevación de la hemipelvis por el lado de la contracción. ¿Cuál es su inserción? Inserción en el borde caudal de la 12 costilla en su trayecto. Algunas de las fibras terminan en la apófisis costiformes lumbares, pero vuelven posteriormente a la 12ª costilla.